en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Un incendio en uno de los hoteles de la cadena Un Vacation en Leticia, en el Amazonas, dejó 14 personas lesionadas. Todas fueron atendidas en el Hospital San Rafael, donde se confirmó que se encuentran estables y reciben atención prioritaria. Luego de horas de angustia y zozobra por fuertes combates en Valdivia, en el departamento de Antioquia, a esta hora hay tensa calma por la presencia masiva de la fuerza pública. En menos de 24 horas, el ELN atacó un bus, hirió a 2 personas, hostigó al ejército e instaló 3 artefactos con más de 100 kilos de explosivos en una vía nacional. Hoy a las 2 de la tarde, la jueza Sandra Liliana Heredia dará a conocer el monto de la pena contra el expresidente Álvaro Uribe, que fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La sentencia podría oscilar entre 4 y 8 años de cárcel. La defensa ya anunció que apelará la decisión el próximo 11 de agosto. Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor de 9 años y una multa de 1.025 salarios mínimos que equivalen a 1.458 millones de pesos. Estados Unidos mantuvo el arancel de 10% a Colombia, que entrará en vigencia el próximo 7 de agosto. El gobierno del presidente Donald Trump publicó una orden ejecutiva con la que se activan los llamados aranceles recíprocos. Entre tanto, la ministra de Comercio, Diana Morales, confirmó que seguirán los acercamientos con Estados Unidos para mantener las relaciones económicas de manera armónica y constructiva. Mientras tanto, gremios como la ANDI y Analdes le pidieron al gobierno nacional entrar en la lista de los 10 países que negocian sus aranceles con el gobierno Trump y que se respete también el Tratado de Libre Comercio. El presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara. Al encuentro asistieron la directora de DAPE, Angie Rodríguez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti. La cita se produjo al mismo tiempo del anuncio del gobierno Trump sobre el aumento de aranceles recíprocos para Colombia y a más de 60 países. El Banco de la República mantuvo estables las tasas de interés en 9.25%. El gerente del banco, Leonardo Villar, explicó que la economía se está comportando muy bien y que por eso están siendo cautelosos a la hora de tomar decisiones. El gerente de la emisora aclaró que las decisiones de la entidad se fundamentan en criterios técnicos y no políticos, en respuesta a las críticas por parte del gobierno nacional. La Procuraduría confirmó la sanción de inhabilidad por 19 y 20 años a Olmedo López y Snyder Pinilla, exdirectivos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, por sobrecostos del 54% en la compra de carrotanques en el departamento de La Guajira. Se evidenció que participaron en una contratación que generó un detrimento patrimonial superior a los 16.000 millones de pesos, con un sobrecosto de más de 412 millones por cada vehículo. Luego de la expedición del decreto que transforma el modelo de salud en el país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que esa norma no toca la columna vertebral de la reforma que se discute en el Congreso de la República. Por su parte, la senadora Nadia Ablel, presidenta del Partido Conservador e integrante de la Comisión Séptima del Senado, envió varias comunicaciones a los organismos de control pidiendo medidas cautelares frente a la implementación del decreto de la reforma de la salud mediante un decreto. Hoy continuará la comparecencia de antiguos miembros del secretario de las FARC ante la JEP antes de conocer su sentencia por más de 21.000 casos de secuestro. Se trata de uno de los procesos más emblemáticos del sistema transicional. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este. Son las 5 de la mañana y 35 minutos. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Hoy es viernes 1 de agosto. Saludo a quienes a esta hora se suman a la sintonía a través de Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue Radio. Amanecer frío en Bogotá. Es viernes y esa también es una buena noticia. Como siempre a esta hora les tenemos los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Ricardo, oyentes, feliz viernes, feliz inicio de mes para todos. Hoy 1 de agosto la conversación en redes sociales de nuevo gira alrededor del expresidente Álvaro Uribe. Desde ya tendencia por la expectativa, Ricardo, de lo que pueda pasar en la audiencia de hoy a las 2 de la tarde. Hay dos maneras de ver la tendencia. Uno, quienes están preguntando por el monto de la pena, por si será casa por cárcel o cárcel.
cárcel por el futuro de la apelación que ya anuncia su abogado Jaime Granados, pero otros, muchos en redes sociales, preguntándose y haciendo sus apuestas de cuánto dura la audiencia. Si la de hoy será igual de extensa en la lectura de la señora juez. La juez dijo que no, pero todo puede Terminaron pasar. en la audiencia del lunes todos de acuerdo que no era necesario leer a ese nivel de descripción, pero no sabemos eso qué significa. Por lo pronto se sabe que serán algunas horas para poder conocer esta audiencia de lectura de sentencia. ¿Sabe que me da pie usted para hacer una cuñita? Desde la 1 de la tarde estaremos aquí en claro. Blue transmitiendo toda la audiencia. Los minutos previos con análisis, con abogados, con el servicio informativo desde Palo Quemado, pendientes de lo que será esta, que sin duda es la noticia más importante del día en Colombia. De quienes llegan a Palo Quemado y el expresidente Uribe, que estará de nuevo conectado como en la audiencia del lunes. Entonces esta pues amanece siendo la tendencia porque será sin duda una de las noticias del día. La otra conversación tiene que ver con numeral Bukele y numeral El Salvador. Para nosotros en Colombia siempre hay mucho seguimiento a las noticias de ese país. Y en El Salvador, Ricardo, anoche pasó una cosa que tiene encendidas las alarmas por el futuro de la democracia. Imagínese que el Congreso de la República de ese país aprobó una reforma constitucional que permite una reelección indefinida y que además está modificando los tiempos del actual presidente. El presidente Bukele ganó para gobernar hasta 2029, pero con lo aprobado anoche en ese país irá hasta el 1 de junio de 2027. Y ahí, a partir de esa votación, permiten la reelección. Una más, ampliaron el periodo presidencial. Para Bukele o quien gane, ya no será de 4 o de 5 años, sino incluso hasta de 6. Obvio, esta reforma tiene nombre propio, ¿no? Claro, porque es que en el Parlamento allí, en precisamente El Salvador, ¿sabe cuántos votos tuvo esta reforma? 57 de 60 posibles. Tiene lo mayoría que le absoluta. muestra que hay una mayoría absoluta, abrumadora, allá sí, una aplanadora, y por eso la reforma constitucional que se ha aprobado en El Salvador es también una de las tendencias más importantes en América Latina. Una lección que nos deja esto, Camila, es que los autoritarismos son malos, de derecha y de izquierda. Aquí sin duda. No hay diferencias. Y no que hay para la grandes democracia diferencias. se necesitan voces distintas. No hay Imagínese grandes, esta discusión con imagínese. 57 votos a favor. El unanimismo, pero además no sé cómo funcionan las cortes en El Salvador, porque pasó en Colombia. En Colombia se aprobó en su momento la reelección indefinida y la Corte Constitucional la frenó en la época del gobierno del segundo mandato de Álvaro Uribe. Por eso, por ejemplo, Human Rights Watch amanece pidiendo que las altas cortes también en El Salvador echen una revisión de lo que pasó anoche, que es una gran tendencia. Pero me deja contarle una última de redes sociales. Cuénteme. Como para cambiar de estos temas políticos. Hay Una de cosa, viernes. Sí, y muy agradable. Lo único que nos une otra vez es Frisbee. En TikTok, en Facebook y hasta en X, si usted entra, va a encontrarse que Frisbee, la marca de pollo colombiana, es tendencia. Ya no por el lío con España, sino porque estuvo de cumpleaños, el aniversario número 48 de la compañía, haciendo una celebración en Bogotá. Y se inventaron, Ricardo, una cosa que se llama Frisgala. Pusieron ¿Y eso tapete qué es? rojo en uno de los restaurantes. La gala del pollo Frisbee. La gala del pollo Frisbee invitó a las mascotas de todas las marcas. Y hay un baile, hay fiesta, hay videos, mejor dicho. Se ve, por ejemplo, el tigre de Sura, el osito de Bimbo, la muñeca de Pastas La Muñeca, la vaca de Alquería. Por aquí veo al oso de Familia, o veo a también Ponquegala, el elefante de Jumbo, el tigre de Zucaritas, de fiesta en todas las marcas de Colombia. Otra manera de contar que Frisbee sí nos une y que hay cosas en las que nos sentimos más colombianos que nunca. Esta celebración de Frisbee es tendencia en redes sociales. Camila, gracias. Frisbee y sus amigos, se puede llamar esta historia. 5:39. Hablando de deportes, primer título para Richard Ríos, que acaba de llegar al Benfica de Portugal, y el debut, que sería este sábado, de Luis Díaz en el Bayern Múnich. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. Jornada importante y valiosa para los futbolistas colombianos en el exterior, y es que Richard Ríos ya levantó su primer trofeo en Portugal. Tan solo 9 días después de firmar con el Benfica, Ríos fue titular y jugó los 90 minutos en la final de la Supercopa Portuguesa, donde el Benfica derrotó 1-0 al Sporting con gol del griego Vangelis Pavlidis. Ríos tuvo una destacada actuación, jugó como volante de primera línea, haciendo dupla con el argentino Enzo Barrenechea, y con una función de ida y vuelta fue el eje del Benfica en la zona medular. En el Sporting hizo su debut el delantero de la selección Colombia, Luis Suárez, quien llegó para esta temporada proveniente de la Almería de España. Suárez fue suplente y entró al minuto 68 de juego. Mientras tanto, en Alemania fue presentado frente a los medios de comunicación Luis Díaz, quien habló sobre en qué posición lo usará su nuevo técnico Vincent Kompany. Bueno, tengo ahora esas
dos posibilidades de poder jugar de centro delantero, que lo probé ahora con el Liverpool. Mi entrenador, que hoy en día es Vincent, me ha dicho que preferencias jugar en el lado izquierdo es la prioridad. Además, por medio de sus redes sociales, el Bayern Múnich confirmó que Luis Díaz debutará mañana con el equipo, pues en su perfil de X, el equipo bávaro publicó un mensaje que decía lo siguiente: no te pierdas el debut de Luis Díaz, consigue tus entradas para el partido contra el Lyon en el Allianz Arena. Este partido se disputará mañana sábado a las 8:30 de la mañana, hora colombiana. Juan David Rivera, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. 5:41, sigue la polémica por el decreto 0858 firmado por el gobierno, que para muchos es la columna vertebral de la reforma a la salud 2.0, que también se tramita en el Congreso de la República. Lo niega el ministro del Interior, Armando Benedetti. Es que no toca para absolutamente nada lo que es la naturaleza, la columna vertebral y su idea principal, el que está ahora en el Congreso de la República. 5:42, desde las voces de los exministros y exviceministros de Salud dicen que esto es perjudicial para el sistema. Habla Augusto Galán, exministro de Salud. Una intención que puede considerarse bondadosa, pero que operativamente va a ser muy complicado de implementar, muy difícil de implementar. Las EPS quedan reducidas a simplemente asistentes. 5:42, también hacen críticas en materia política. Desde el Congreso habla el nuevo presidente de la Comisión Séptima del Senado, el liberal Miguel Ángel Pinto. El interés que tenemos todos es en que se pueda sacar una buena reforma para todos los colombianos y que las diferencias que tenemos conceptuales se puedan debatir como corresponde en el Congreso de la República. Los gremios y las asociaciones médicas también rechazan el decreto 0858 de salud, del sistema preventivo y predictivo en salud. Jessica Gutiérrez. Ricardo, muy buenos días. El reciente decreto 0858 expedido por el Gobierno Nacional, con el cual se implementa parcialmente la reforma a la salud, ha provocado un fuerte rechazo entre diversos actores del sector. Entre ellos se encuentra Pacientes Colombia, pues Denis Silva, su vocero, calificó el decreto como una amenaza directa al derecho fundamental de la salud. Ahora Jaramillo quiere utilizar a 52 millones de colombianos como ratones de laboratorio para sus caprichos de acabar con la salud de los colombianos. Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado donde defiende la medida como parte de las acciones que el Gobierno Nacional ha venido impulsando a corto y mediano plazo para mejorar el sistema. Sin embargo, hasta ahora, las críticas continúan escalando mientras el debate sobre el futuro del modelo de salud se intensifica. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. 5:54, sobre este decreto 0858 se encienden las alertas en el Atlántico. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Es que para los pacientes de alto costo en este departamento es preocupante lo que pueda pasar con la continuidad de sus tratamientos, pues no descartan que se puedan venir demoras en la atención, negación de servicios y más problemas con la entrega de medicamentos tras este decreto. Así lo dice Rosalba Amaranto, quien es vocera de la red de usuarios de EPS del Atlántico. Con ese decreto prácticamente es la ley que él quería implementar aquí en Colombia, ¿ya? Entonces, esto va a traer un caos terrible. La vocera alertó que en medio de los atropellos que el cambio normativo podría dar un aumento en las muertes y deterioro en la calidad de vida de los pacientes. Barranquilla amanece hoy con 27 grados. Y los alcaldes de Bucaramanga y Cúcuta también critican el decreto 0858 sobre salud. Javier Rodríguez. Hola Ricardo, con una expectativa negativa, los alcaldes de Bucaramanga y Cúcuta mostraron su desacuerdo con el decreto firmado por el presidente Petro que le da vía libre a un posible nuevo sistema de salud. Jaime Andrés Beltrán, alcalde de la capital santanderiana, señaló que mientras el gobierno y las EPS no paguen las deudas con las IPS privadas y públicas, el sistema seguirá fracasando. Unas acciones jurídicas que hemos venido replicando de lo que ya sancionaron es esperar que de manera contundente podamos participar dentro de la discusión, porque somos los alcaldes al final los que terminamos mitigando o resolviendo los temas. Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Ricardo Jorge Acevedo, afirmó que 3 clínicas están a punto de cerrar en este municipio por deudas millonarias, pero el nuevo sistema no los va a salvar, aseguró el mandatario. Amanecemos con tiempo seco en Bucaramanga, Ricardo, 20 grados de temperatura. 5:45, 8 grados en Bogotá. Javier, hablamos de la expectativa por la lectura del monto de la pena que tendrá que pagar en primera instancia el expresidente Álvaro Uribe. Andrés Carmona.
Ricardo, buenos días. Aunque según varios expertos penalistas, normalmente entre la audiencia del sentido del fallo, que el pasado lunes tuvo una duración de cerca de 11 horas, y la audiencia de individualización de la pena pasan normalmente más de 15 días, la jueza Sandra Liliana Heredia decidió escuchar a las partes el mismo lunes para que expusieran su propuesta de tasación de pena y subrogados jurídicos que debía obtener el expresidente Uribe. La fiscal del caso, Marlene Orjuela. Se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a 2 delitos adicionales de soborno en la actuación penal y 3 eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto. Ahora bien, con esta decisión no significa que el expresidente Uribe irá de inmediato a la cárcel. A la defensa aún le queda la apelación que será presentada el próximo 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá, en donde 3 magistrados podrán revertir este fallo condenatorio o eventualmente el proceso podría llegar a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Y si en dado caso el expresidente perdiese en ambas instancias o incluso hubiera una decisión antes de la prescripción, lo más probable, por varios aspectos como su salud, edad, antecedentes y reconocimiento, es que termine pagando la pena en prisión domiciliaria. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, si hablamos del jalón de orejas de la JEP al secretariado antiguo de las FARC y al Ministerio de Defensa, al gobierno del presidente Petro, a puertas de la primera sentencia por secuestro contra los antiguos integrantes de las FARC. Cristian Correa. Ricardo, buenos días. Durante la audiencia de verificación del macrocaso 01 que investiga los secuestros cometidos por la extinta guerrilla de las FARC, la JEP lanzó fuertes cuestionamientos al ministro de Defensa Pedro Sánchez. Durante la diligencia, el magistrado Camilo Suárez de la sección de verificación de responsabilidad expresó su preocupación por el incumplimiento del Ministerio de Defensa, que ha sido citado por lo menos en 3 ocasiones a audiencias. Por supuesto, las dinámicas de nuestros conflictos, hay prioridades, hay temas de seguridad. El conflicto sigue lamentablemente en el territorio, pero hay unas inquietudes que tiene esta magistratura a formular al Ministerio de Defensa. La defensa técnica planteaba una inquietud sobre cuál es la presencia. La presencia fundamentalmente que buscamos, entre otras, es que nos expresen las condiciones de seguridad del territorio. A esta crítica se sumó una orden directa al presidente Gustavo Petro y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para que se reconfigure y se reactive de forma urgente el Grupo de Acción Integral contra Minas Antipersonal. La JEP sostiene que este mecanismo esencial para el desminado humanitario está actualmente sin recursos, sin personal operativo y sin capacidad para responder a las necesidades de las comunidades afectadas. Y ordena al DAPRE para que de manera inmediata se reconfigure la estructura de operación del Grupo de Acción contra Minas. 5:49 minutos. Llegó a la Franja de Gaza el enviado especial del presidente Donald Trump y las imágenes de los gazatíes intentando recoger del piso algún pequeño grano de harina para evitar su muerte por hambruna siguen sobrecogiendo al mundo. Desde Londres, Silvia Carrasco. Sí, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La propia Casa Blanca confirmó que el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, después de visitar al primer ministro Benjamin Netanyahu, iba a ir con el embajador norteamericano hasta la Franja de Gaza. Por ahora no tenemos imágenes de esa visita, pero los periódicos israelíes están diciendo que sí, que ya llegó allí, está cerca de un centro de distribución en el sur de Gaza. Y la pregunta es ¿por qué se tomó esta decisión dentro del gobierno norteamericano para hacer esta visita a una zona de guerra? Y es que los apoyos del grupo de MAGA al presidente Donald Trump se están cada vez debilitando más. Hay serios cuestionamientos específicamente por los niños que se ven muriendo de hambre, pero también por el ataque que informamos aquí de hace algunos días a una iglesia católica. Así lo decía uno de los líderes de MAGA, Michael Knowles. Escuchémoslo. You're losing me. When you strike churches, the only church in Gaza, even if accidentally, but especially if not accidentally, you're losing me. If
Dice, me pierden si atacan iglesias. La única iglesia de Gaza, aunque sea accidentalmente, pero especialmente si no es accidental, me pierden. Si pierden a Mike Huckabee, se refiere al embajador norteamericano ahí en Israel, lo pierden. El gobierno israelí está cometiendo un gran error. Realmente no está jugando bien sus cartas, es lo que dicen. Y por lo tanto, es por eso por lo que el presidente Donald Trump quiere una versión de su asesor directo sobre lo que allí está pasando, y aprovecha Naciones Unidas de informar que ya son 1.373 las personas que han muerto mientras esperaban ayuda en Gaza desde que se instaló este nuevo sistema apoyado por Estados Unidos e Israel. Pero son además, Ricardo, 154 los muertos por hambre desde estas últimas semanas. De hecho, hoy han muerto 2 bebés y un adolescente. Son los datos que están entregando allí. Y claro, tampoco se ha suspendido el fuego. De hecho, mientras se producía la visita de Steve Witkoff, 11 personas han muerto producto de los bombardeos israelíes, Ricardo. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a Contamos hace un rato el proyecto que fue aprobado para la reelección indefinida en El Salvador, que tiene nombre propio, Nayib Bukele. Hablamos de uno de los más enconados autoritarismos, el régimen de Nicolás Maduro, que moldea su oposición a imagen y semejanza, la quiere hacer dócil y sumisa, y hace un llamado Nicolás Maduro en las últimas horas a eso que llama nueva oposición, que fue a la que le permitieron ganar algunas alcaldías en el país en las últimas, comillas, elecciones. Santiago Martínez. A pasar la página, Ricardo, buen día. Ese es el llamado que hace Nicolás Maduro a esa oposición, y así resalta desde el gobierno, la llama nueva oposición porque tiene votos y con lo que es posible hablar. Esto en referencia pues a estos factores, como tú decías, que podríamos decir que son disidentes de la plataforma unitaria y que decidieron, luego de lo ocurrido en las presidenciales del 2024, igual participar en las elecciones regionales legislativas y recientemente en las municipales. De hecho, Jorge Rodríguez, el jefe de campaña oficialista, tachaba esta semana de fantasmas a la plataforma unitaria y a la coalición que encabezan María Corina y Edmundo González, que reclaman el triunfo del pasado 28 de julio. Y ahora el propio Nicolás Maduro resalta a esa nueva oposición, así la llama, y que con ellos quiere y puede conversar, y a quienes invitó, como te decía al inicio y también lo comentabas tú, a pasar la página. Escuchemos. Creo que ha surgido un núcleo duro de una nueva oposición, y esa nueva oposición, yo, como ellos saben, les tiendo mis manos para el diálogo por el país, para pasar la página de tantos capítulos horribles de golpes de Estado, llamados a bloqueo, llamados a sanciones, llamados a magnicidios, llamados a intervención militar extranjera, emboscadas contra objetivos sublimes del país. En números, Ricardo, esa nueva oposición, como la llaman desde el chavismo, tiene 15 diputados de más de 200 en el Parlamento, un gobernador de 23 y 50 alcaldes de 335, es decir, bastante minoritaria. Por cierto, hoy en Miraflores, esta tarde, Nicolás Maduro convocó una reunión con todos los alcaldes y gobernadores electos de este año. Ricardo. 5:54 en Bogotá. Hablamos de los alcances del acuerdo del gobierno nacional con la alcaldía en torno al metro de Bogotá. Juan Esteban Castañeda. Hola Ricardo, muy buenos días. El trabajo conjunto entre el gobierno y la alcaldía de Bogotá dejan una nueva arista para el metro de la capital. La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó en exclusiva a Blue Radio que ya habría un acuerdo con el distrito para rediseñar las 16 estaciones de la primera línea de este proyecto. No, pues acaban de reunirse el ministro de Hacienda y el alcalde, porque como te digo, es un tema del Ministerio de Hacienda. Acaban de reunirse, nosotros tenemos reuniones. Yo tuve hace 10 días reunión con el alcalde Galán en nuestra oficina en el ministerio. Nosotros solicitamos como nación tomar medidas para mitigar ese impacto urbanístico que pueden tener el viaducto y algunas estaciones del metro, y parte de esa solicitud que hicimos, parte de la respuesta del distrito es, venga, tenemos una oportunidad de hacer rediseños de las estaciones, que se integren más al espacio público, que se integren urbanísticamente. El trazado contempla estaciones
estaciones sobre la avenida Villavicencio, 1 de Mayo, NQS, calle Primera y la avenida Caracas. Según el diseño actual, 12 estaciones serían edificios al lado y lado del viaducto y 4 tendrían acceso tipo mezanín desde el espacio público. Tras conocer el posible rediseño, Blue Radio se contactó con funcionarios de la alcaldía y del metro para consultar los alcances de la iniciativa. Fuentes del distrito aseguraron que la idea surgió por parte de la misma administración de Carlos Fernando Galán, pero no dieron más detalles al respecto. Por lo mismo, la propuesta de iniciar desde cero el diseño de las estaciones pondría en duda si el metro estará listo para marzo de 2028, tal y como se tiene previsto. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. Pero por ahora sigue la fecha en firme. Mientras no haya un pronunciamiento definitivo, se mantiene esa misma fecha para la entrada en funcionamiento del metro de Bogotá. Hablamos ahora de un voraz incendio en las últimas horas en un hotel en Leticia, en el Amazonas. Javier Segura. Hola Ricardo, buenos días. Un incendio registrado en la tarde de este jueves en un ecohotel de la cadena On Vacation en el departamento del Amazonas deja un saldo de 14 personas lesionadas. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital San Rafael de Leticia, donde a esa hora reciben atención médica prioritaria. Según informó el centro hospitalario, todos los pacientes presentan lesiones menores y se encuentran en condición estable. Las autoridades y los organismos de emergencia ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio que obligó a la evacuación total de este establecimiento que está situado a 17 kilómetros de Leticia, a orillas del río Amazonas. El hotel, uno de los más concurridos de la capital del Amazonas, está construido principalmente en madera y cuenta con 249 habitaciones. Javier Segura, Blue Radio. Y hablamos ahora de protestas que anuncian habitantes de una vereda de La Calera por el abandono de la vía. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenos días. La denuncia llega desde la vereda Jerusalén del municipio de La Calera, donde hay una vía que en el 2014 fue proyectada como una de las obras emblemáticas para el programa de concesiones 4G. Específicamente estamos hablando de la perimetral oriental de Bogotá, que hoy atraviesa una crisis profunda. La denuncia conocida por Blue Radio deja ver que varios habitantes de esta vereda aseguran que la vía quedó en completo abandono. Afirman que varias cartas enviadas a la alcaldía de La Calera, que confirman no tener injerencia sobre la vía, quejas a la concesión y comunicados de la ANI, no han sido suficientes para que este corredor vial sea reparado. Sobre esto también la ANI se manifestó confirmando que sobre el corredor se llevará a cabo una intervención de 16 puntos críticos en un plazo de 16 meses, con los cuales se iniciarían los estudios y los diseños de las obras. Pero tras haber radicado varias quejas y derechos de petición, confirmaron a los micrófonos de Blue Radio que están planeando hacer un paro regional exigiendo la intervención inmediata. Los municipios de La Calera, Caque, Sachuachi, Ubaque y Fomeque están convocando a este paro regional a fin de poder solicitar, pedir o exigir a los diferentes entes territoriales el arreglo de las vías. Pues esto está convocado 5:58, la molestia de algunos habitantes de La Calera, Cundinamarca. Estás escuchando Mañanas Blue. Blue, más que radio. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo, con fuerza, iniciamos nuestra jornada. Más razones para darles 1.000.000 de gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Reciclar es fácil, pero sabemos que no siempre sabes dónde va cada residuo. Soy Bruno, reportero de sostenibilidad de Blue, y estoy acá para que descubras que tú tienes el poder de proteger lo irreemplazable: el agua, la energía y el planeta. ¿Sabes cuál es el primer paso para reciclar? Fácil, divide los residuos. Si el residuo está limpio y seco, es aprovechable y va a la bolsa blanca. Si el residuo está sucio o contaminado, no es aprovechable y va a la bolsa negra. Y si no estás seguro, trata de dejarlo lo más limpio posible dentro de la bolsa blanca. Los recicladores sabrán qué hacer con él. Así de fácil se recicla a blanco y negro y podemos darle una nueva vida a nuestros residuos. Conoce más en www.bluradio.com o escaneando el código QR. Una iniciativa de Blue en alianza con Wiro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio,
El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Son las 6 de la mañana en punto, bienvenidos, seguimos acompañándolos, estamos en Mañanas Blue, hoy viernes 1 de agosto, amanecemos con noticias que tienen que ver con los aranceles de Estados Unidos que se mantienen en el 10% para Colombia, se vienen cobrando desde el pasado 2 de abril. Ese 10% aplica para todas las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, para el café, para las flores, los aguacates, entre otros. En medio de las tensiones con el gobierno del presidente Trump y de la arremetida de impuestos a todas las economías del mundo, la buena noticia para Colombia es que el arancel universal es el mínimo posible de los impuestos por Estados Unidos el pasado 2 de abril, cuando se hizo el anuncio de aranceles para 90 países en lo que llamó el presidente Trump el Día de la Liberación. Los países más afectados son los países con desequilibrio en la balanza comercial con Estados Unidos, por ejemplo, Siria, Laos, Myanmar, para los que el arancel es del 40% desde el próximo 7 de agosto, Brasil con un arancel del 50%, también Japón, la Unión Europea y Corea del Sur que pagarán un impuesto del 15%. En Canadá, por ejemplo, el caso es que el presidente Trump sube el arancel al 35%. En el caso de Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro confirma que siguen negociaciones con Estados Unidos para evitar nuevos aranceles, negociaciones que tienen un fuerte acuerdo de confidencialidad. En medio de lo que significa pagar más por vender los productos en Estados Unidos, los empresarios hacen cuentas y se comparan con los competidores. Por ejemplo, el café colombiano tiene ya un arancel del 10%, pero el de Brasil será a partir del 7 de agosto del 50% y el de Vietnam del 20%, es decir, que sería más competitivo en el papel la compra en Estados Unidos del café colombiano. Las flores colombianas tendrán y tienen arancel del 10%, pero su competencia, por ejemplo, las flores ecuatorianas tendrán un arancel del 15%. Esta es la forma de ver el vaso medio lleno, pero todo depende de las decisiones del presidente Donald Trump. Este anuncio coincidió con la reunión de este jueves en la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro, su ministro del Interior Armando Benedetti y la directora del DAPRE Angie Rodríguez, con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, reunión de la cual no se conocen muchos detalles. Hablando de economía, les voy a contar por qué sigue la molestia del gobierno nacional con el Banco de la República, luego de que la junta directiva del emisor decidiera por mayoría mantener estable las tasas de interés en 9.25%, cuando los mercados y el gobierno esperaban una reducción. El gerente del banco, Leonardo Villar, reconoce que la economía se está comportando muy bien, pero que justamente por eso hay que ser cautelosos. El presidente dice que esta es una decisión política, que el Banco de la República quiere acabar la economía colombiana. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó formalmente su molestia. La próxima reunión de la Junta del Banco será el 30 de septiembre. Y hablando de economía, tenemos también la cifra de la nueva tasa del desempleo en Colombia, que sigue a la baja, cerró en junio en 8,6%, la cifra más baja desde el 2017, con una reducción de 0,4 puntos porcentuales frente al mes de mayo. Las manufacturas, administración pública y atención en salud son los sectores en los que más crece el empleo, pero pierde en información y comunicaciones. Quibdó, Riohacha y Ibagué son las cifras y las ciudades con más desempleo, y Bucaramanga, Medellín y Santa Marta las que tienen menor desocupación. Tiene muy en cuenta el DANE aquí un dato importante, y es que hay un número importante de trabajadores que son informales, trabajadores por cuenta propia. Hoy estaremos pendientes a las 2 de la tarde porque se sabrá la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, cuál será la pena en primera instancia, se sabrá cuál va a ser su futuro, si le darán o no casa por cárcel, aunque de inmediato sería suspendida por la apelación que tiene lista su defensa. El expresidente Uribe será condenado por soborno y fraude procesal. La audiencia será presidida de nuevo por la juez Sandra Liliana Heredia. Se anticipa una audiencia más corta que la del lunes pasado, pero sí tendría una duración de varias horas, y de nuevo se agita el ambiente político
en el país. Ya les voy a contar lo que tiene que ver con la polémica por el decreto 0858, decreto que, en opinión de los expertos, pretende sacar adelante la reforma a la salud 2.0 sin tener que pasar por el Congreso, sitio en el que hay mucha molestia de los parlamentarios, están preocupados los gremios, están preocupados los pacientes. El gobierno dice: queremos seguir buscando consensos con el legislativo. Hablaremos de un nuevo ataque armado, esta vez en la vía entre Medellín y Cartagena. En Yarumal se suma lo ocurrido en las últimas horas, el disparo a un vehículo en esa misma carretera, pero en el municipio de Valdivia. Les contaré sobre la sonada que mantuvo secuestrados a 150 militares por más de 5 horas en Jamundí. Voy a contarles los líos que hay para emitir la primera sentencia contra el antiguo secretariado de las FARC por secuestro en la JEP, que está llamando la atención del gobierno del presidente Gustavo Petro para que se sume de una forma muy activa a poder tener los pendientes necesarios para la ejecución de esta sanción, que será una sanción propia, que no será una pena de cárcel, pero que sí contempla reparación y trabajos, por ejemplo, en materia de desminado. Y les contaré en minutos también detalles de lo que pasa en El Salvador. Anoche el Congreso de mayorías oficialistas aprobó la reforma constitucional que permite la reelección indefinida, lo que enciende las alarmas por el futuro de la democracia en ese país. Quien pretende quedarse en el poder es Nayib Bukele. Autoritarismos de derecha en El Salvador y de izquierda en Venezuela, donde Nicolás Maduro hace un llamado a lo que llaman nueva oposición a pasar la página y a trabajar conjuntamente. Y estaremos hablando de lo que pasa en la Franja de Gaza, de la llegada del enviado especial del presidente Trump esta madrugada y de la creciente cifra de personas que mueren por inanición. Una catástrofe humanitaria, un genocidio para muchos, en vivo y en directo desde esa zona del mundo. Son las 6:07 a.m, como siempre es un gusto saludarlos. Hoy, 1 de agosto, se conmemora el Día Nacional del Raizal, conmemorando la emancipación del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que recuerda la abolición de la esclavitud en las islas en 1834. Hoy es el Día de la Pachamama. Con la celebración se pretende dar a conocer las costumbres y tradiciones ancestrales de pueblos originarios y comunidades indígenas. Y esta me gusta mucho también, el Día Mundial de la Alegría, iniciativa que surgió en 2010. Un colombiano, Alfonso Becerra, propuso la creación de esta efeméride durante el Congreso de Gestión Cultural realizado en Chile. Como siempre es un gusto acompañarlos. Vamos a continuación con más noticias de Colombia y del mundo en el resumen en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Colombia se mantiene con su arancel del 10% de la orden ejecutiva firmada en las últimas horas por parte del presidente Trump, aclarando los nuevos aranceles no es adicional al 10% establecido en el 2 de abril y que le aplica a Colombia desde esa fecha. Así lo confirmó la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales. La orden ejecutiva recientemente emitida por el gobierno de los Estados Unidos en materia arancelaria establece que Colombia permanece bajo la aplicación de la tarifa general del 10%. En este marco, continuaremos con los diálogos técnicos entre ambos países, orientados a mantener las relaciones comerciales de manera armónica. El presidente Gustavo Petro estalló contra el Banco de la República y acusó a la entidad de estar apostando para las próximas elecciones porque no bajó las tasas de interés como él quería. De inmediato le respondió el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar. No toma sus decisiones con criterios políticos, y menos con criterios políticos de corto plazo. Paradójicamente, uno de los argumentos del banco es que a la economía ya le está yendo muy bien y hay que tener cuidado para no impulsarla además porque su objetivo es mantener a raya la inflación. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, seguramente se va a mantener la idea de hacer incrementos en el salario mínimo real, teniendo como criterio que estos incrementos han tenido impactos significativos en la reducción de los indicadores de pobreza. Hoy a las 2 de la tarde se conocerá el monto de la condena que deberá cumplir el expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de que la jueza Sandra Heredia considerara que es culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Ya su abogado Jaime Granados anunció que va a apelar esta decisión. Por otro lado, el gobierno expidió un decreto que transforma el modelo de salud. Se convertirá en un modelo preventivo que modifica la atención de los pacientes, la función de la CPS y la
la conformación de los hospitales en todo el país. El ministro del Interior, Armando Benedetti. El decreto no toca la naturaleza, ni toca para absolutamente nada lo que se está discutiendo en el Congreso de la República. Sin embargo, las reacciones no se hicieron esperar. Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Ahora, Jaramillo quiere utilizar a 52 millones de colombianos como ratones de laboratorio para sus caprichos de acabar con la salud de los colombianos. En un evento sobre la reactivación férrea en el país, la ministra de Transporte María Fernanda Rojas adelantó en exclusiva para Blue Radio que ya habría un acuerdo con la alcaldía para rediseñar las 16 estaciones que tendrá esta primera línea del metro de Bogotá. La jefa de esa cartera aseguró que la iniciativa se da tras varias reuniones y mesas técnicas con funcionarios de la alcaldía de Carlos Fernando Galán. Estamos estudiando esa propuesta. Nosotros solicitamos como nación tomar medidas para mitigar ese impacto urbanístico que pueden tener viaducto y algunas estaciones del metro, y parte de la respuesta del distrito es: tenemos una oportunidad de hacer rediseños de las estaciones que se integren más al espacio público. La Procuraduría confirmó en un fallo de segunda instancia la destitución e inhabilidad general de 18 años en contra del exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo Olmedo López y de 20 años en contra del exsubdirector Sneider Pinilla por su responsabilidad en el millonario escándalo de los sobrecostos en la adquisición de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable para el departamento de La Guajira. La sección de reconocimiento de verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz lanzó un fuerte cuestionamiento al ministro de Defensa Pedro Sánchez por no asistir a 3 citaciones formales a la audiencia de verificación de la verdad en el caso de secuestros cometidos por las FARC. Las dinámicas de nuestros conflictos, hay prioridades, hay temas de seguridad, el conflicto sigue lamentablemente en el territorio. La presencia fundamentalmente que buscamos, entre otras, es que nos expresen las condiciones de seguridad del territorio. La JEP también ordenó al presidente Gustavo Petro y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República a reconfigurar de manera inmediata la estructura operativa del Grupo de Acción contra Minas, una instancia clave en la implementación de las medidas restaurativas del Acuerdo de Paz. Que en este momento se encuentra completamente desdibujado, sin recursos, sin capacidad instalada. Solo expresar, señora presidenta, que en mi opinión esa es una oportunidad para demostrar frente a la Corte Suprema cuáles fueron las órdenes que di, cuáles fueron las que no di y, más importante aún, cuáles fueron las razones para esas órdenes. La Fiscalía acusó formalmente ante la Corte Suprema de Justicia al exdirector del extinto DAS, Andrés Peñate, por las interceptaciones ilegales en contra de magistrados de ese alto tribunal entre los años 2005 y 2007. Las actividades incluían infiltraciones, interceptaciones ilegales y seguimientos irregulares utilizando recursos institucionales del Estado. La deforestación en Colombia aumentó de 79.256 hectáreas en 2023 a 113.608 en 2024, según un informe presentado por el Ministerio de Ambiente y el IDEAM. La ministra de Ambiente, Lena Estrada, atribuyó este incremento en las cifras de deforestación al cambio climático y al conflicto armado, diciendo que el 60% de la deforestación se presenta en la Amazonía. Ha habido un aumento, también hay que decir, que es que el año 2024 ha sido el año más caluroso que hemos tenido en la historia. Entonces también hubo afectaciones por asuntos naturales, ¿no? Por grandes vientos, fuertes lluvias. Por aproximadamente 5 horas permanecieron secuestrados 150 soldados del Batallón de Operaciones Terrestres número 13 del Ejército tras ser retenidos por la comunidad de la zona rural de Jamundí. Las tropas que adelantaban actividades relacionadas con la Operación Escudo del Norte fueron interceptadas por habitantes de los corregimientos de Ampudia y Villa Colombia, quienes les exigían que se retiraran de sus territorios. Gente de fiar, váyase más bien. Estas personas fueron instrumentalizadas por integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC, quienes le aseguraban a los militares que iban a realizar un supuesto acompañamiento a las acciones ofensivas que se adelantaban en esta zona. Un incendio registrado en la tarde de este jueves en un ecohotel de la cadena On Vacation en el departamento del Amazonas deja un saldo de 14 personas lesionadas. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital San Rafael de Leticia, donde a esa hora reciben atención médica prioritaria. Según informó el centro hospitalario, todos los pacientes presentan lesiones menores y se encuentran en condición estable. Con las reformas a los artículos 75 y el artículo 152, propongo homologar estas condiciones para la reelección presidencial al resto de cargos de elección popular. Solamente ustedes van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público.
El Congreso de El Salvador, dominado por el oficialismo, aprobó la reelección presidencial indefinida para permitir la continuidad de Nayib Bukele en el poder y amplió el periodo de gobierno de 5 a 6 años en una profunda reforma constitucional. Richard Ríos es campeón en Portugal. Tan solo 9 días después de que firmara con el Benfica, el volante de la selección Colombia ganó su primer título en el país luso. Esto gracias a la victoria 1-0 de su equipo sobre el Sporting, que los coronó como campeones de la Supercopa Portuguesa. En el Sporting hizo su debut el delantero de la selección Colombia, Luis Suárez, quien llegó hace pocos días proveniente de la Almería. Estás escuchando Blue Radio. La agroindustria transforma los recursos naturales en productos esenciales para el mundo, pero para ser sostenible debe cuidar el presente sin comprometer el futuro. Este año, el premio Caracol Televisión a la protección del medio ambiente, en su 11ª edición, invita a empresas, ONGs y comunidades a postular sus proyectos de agroindustria y ganadería sostenibles. Inscripciones abiertas. Más información en www.premiomedioambiente.caracoltv.com. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Los vamos a acompañar esta mañana con noticias, con historias. Los saludo desde Mañanas Blue. Feliz mañana para todos. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Gracias. Porque todos han ayudado a construir esto. Más personas despertando con Blue. Con ánimo. Ya vamos a contarles cuál es el efecto en las bolsas del mundo del anuncio que hace Estados Unidos de nuevas tarifas para los productos de todo el planeta. Para Colombia, el caso que más nos importa, se mantiene el arancel del 10% que había sido decretado desde el pasado 2 de abril. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Ricardo, buenos días. Si estuviéramos hablando de una escala de dolor, hoy se podría decir que lo de Colombia no es traumático. Salimos afortunadamente en el grupo de países menos golpeados por esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump. Lo explico, el pasado 2 de abril a Colombia y a otro grupo de países, cerca de 90, les habían impuesto un arancel del 10%, que es el arancel base, el arancel global, el mínimo para todo el mundo. Y ayer en su orden ejecutiva el presidente Trump, sorpresivamente porque había dicho o había prometido que ese arancel base iba a subir probablemente entre el 15 al 20%, confirmó que ese arancel se mantenía en el 10% y Colombia entra en ese grupo nuevamente, según lo que nos confirma la Casa Blanca. Esta es una decisión únicamente comercial. Con los países con los que Estados Unidos tiene superávit quedan con el 10% de arancel, con los que tienen un déficit pequeño quedan con el 15% y con los que tienen un déficit mayor tienen un arancel más alto. Por ejemplo, Siria, Laos, Myanmar quedan con un arancel entre el 40 y el 41%, Brasil del 50%, pero es el único país que enfrenta un arancel no por motivos comerciales, sino por motivos políticos, por lo que el presidente Trump considera que es una cacería de brujas en contra del expresidente Jair Bolsonaro. Suiza quedará con el 39%, Japón, la Unión Europea y Corea del Sur quedarán con el 15%. Canadá enfrentará un arancel del 35%, antes tenía uno del 25%. Hay unos que salen mejor librados que en el pasado, o el pasado 2 de abril. Vietnam, por ejemplo, bajó del 46% al 20%. Indonesia bajó del 32% al 19%. Venezuela se mantiene en el 15%, entre otros. Ahora bien, esta orden ejecutiva establece un nuevo arancel global y es buscando evitar que le hagan trampa a Estados Unidos. Es un arancel del 40% a los llamados trasbordos, o más bien a las triangulaciones. Por ejemplo, si China busca evitar los aranceles impuestos por Estados Unidos, que son del 30%, triangulando sus envíos a través de un tercer país, como por ejemplo México, esos productos recibirán un arancel del 40%. Además, la Casa Blanca está ampliando la definición de qué es lo que se podría considerar como una triangulación o transbordo de productos. Para tener en cuenta, hay productos colombianos como el café que pueden sacar provecho de esta situación, porque nuestros principales competidores como Brasil y Vietnam enfrentan un arancel del 50% y 20% respectivamente. Y en el caso de las flores, bueno, Ecuador enfrenta un arancel del 15%, ellos están peor librados que el pasado 2 de abril porque antes tenían sobre ese arancel base del
del 10%, entonces ahí tendríamos una mayor competitividad frente a ellos. Petróleo nuevamente está exento en esta lista de aranceles impuestas por el presidente de los Estados Unidos. Entran en vigor estos nuevos aranceles a partir del próximo 7 de agosto, pero Colombia ya venía pagando ese 10% desde abril. Ricardo. Muy bien, Juan Camilo, gracias. 6:19 minutos. Ya vamos a hablar en detalle sobre lo que significa para Colombia esta decisión del presidente Donald Trump. Colombia se mantiene en el listado general con los aranceles globales del 10% que ya habían sido anunciados desde el mes de abril. Esta decisión de la Casa Blanca, como les decía, está originando un terremoto en los mercados globales. Incluso toca el precio del barril de petróleo de referencia para Colombia. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Empecemos con ese barril, el futuro del petróleo Brent, que está ahora mismo perdiendo un 1,05%. Está en esos caídas a lo largo de toda la mañana que están oscilando en esa franja, la del 1%, y el barril está en los $70,96. Las pérdidas no parecen haber sido tan fuertes ahí. Sin embargo, las de las bolsas, contábamos hace unos minutos cómo era una mañana de pérdidas, pues la mañana ha evolucionado hacia más pérdidas. A mitad de sesión, por ejemplo, el CAC 40 de París está ya perdiendo el 2,26% y el Eurostock 50 el 2,07%. Son los dos principales valores, aunque en realidad todos los mercados europeos, Alemania, Países Bajos, Madrid, Londres e incluso el eurodólar están a la baja en esta mañana. Las decisiones tomadas por el presidente Trump en las últimas horas han dejado un panorama de pérdidas aquí en Europa, o están dejando seguramente hasta el final de la sesión, y lo han dejado en los parques europeos. Los gobiernos europeos están a la espera de lo que pueda pasar con alguna medida nueva. Sin embargo, el comisario europeo de comercio, que se llama Maroš Šefčovič, acaba de destacar hace unos minutos que el acuerdo arancelario cerrado el domingo pasado, recordemos, entre Estados Unidos y la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y que despertó algunas críticas aquí en el continente por la suerte de servilismo con la que se dirigió von der Leyen al presidente de los Estados Unidos. Dice Šefčovič que ese acuerdo refuerza la estabilidad de las empresas del club comunitario y que los primeros resultados del acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, especialmente el límite del 15% en los aranceles, refuerza eso, la estabilidad para las empresas de la Unión Europea. En todo caso, esas empresas o la estabilidad de esas empresas queda comprometida por los malos resultados de la bolsa de esta mañana, que parece van a ser la tendencia por lo menos a lo largo de toda esta jornada, Ricardo. Enrique, gracias. 6:22 minutos en Colombia. Héctor, una de las noticias del día será conocer cuál será la pena que le van a imponer en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe. Ya sabemos que será condenado por 2 delitos, por soborno y por fraude en actuación penal. Así es, Ricardo. Me imagino que eso se filtrará relativamente rápido, ¿no? Porque aun cuando está citada la audiencia para las 2 de la tarde, no sé si usted recuerda que cuando terminó la audiencia anterior, la juez se comprometió a enviarle a las partes el texto completo de la sentencia, el texto completo y definitivo de la sentencia en el amanecer del día de hoy. Claro, ellos se comprometieron a mantener embargada esa información hasta el momento de la audiencia en la tarde, pero pues me parece difícil que eso se mantenga en secreto. Ella se comprometió a hacer ese envío anticipado para evitar la lectura de la sentencia, porque si no le tocaría otra vez 11 horas o un poco más, porque la vez pasada leyó la sentencia incompleta y esta vez tendría que leerla completa. Entonces, para poder que las partes tengan la información suficiente para poder ejercer sus derechos, se comprometió a hacerlo anticipadamente. Pero pues esta es expectativa, claro, del día y conversación de semanas o meses, porque ahí vienen ahora sí las reacciones políticas. El monto de la pena, cuánto le van a poner de pena, es un dato importante. Y el otro, hay alguna expectativa, pero yo creo que poca, de si el presidente pues va a estar detenido o no. Yo francamente creo que lo que corresponde es mantenerlo en libertad hasta que la decisión sea definitiva. Ese es el punto que viene en la discusión, Héctor, y estoy de acuerdo con usted. Muy seguramente en el transcurso de las próximas horas, de pronto incluso antes de terminar este programa, sabremos cuál será la pena para el expresidente Álvaro Uribe. Andrés Carmona.
Ricardo, buenos días. Tras una semana convulsionada en materia jurídica y política, finalmente la espera ha terminado y a partir de las 2 de la tarde de hoy viernes, la jueza 44 penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, pronunciará el fallo y formulará la pena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado el pasado lunes por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque según expertos penalistas, normalmente entre la audiencia del sentido del fallo, que el pasado lunes tuvo una duración de casi 11 horas, y la audiencia de individualización de la pena normalmente pasan más de 15 días, la jueza Heredia decidió escuchar a las partes ese mismo día para que expusieran la tasación de la pena y los subrogados jurídicos que debía obtener el exmandatario. La fiscal del caso, Marlene Orjuela. Se considera que la pena aplicable para este caso frente a uno de los delitos es de 108 meses. Y como quiera que nos encontramos frente a 2 delitos adicionales de soborno en la actuación penal y 3 eventos de fraude procesal, ruego que se aplique el artículo 31 y se haga el aumento de la pena de prisión en otro tanto. Y es que aunque se trata de una decisión en primera instancia, los ojos del país y del mundo están puestos en este hecho, no solo por tratarse del primer expresidente condenado por la justicia ordinaria, sino también por tratarse de uno de los principales líderes de la oposición al gobierno de Gustavo Petro y cabeza del Partido Centro Democrático, por lo que más allá de cualquier discusión jurídica que debe enmarcarse en el respeto a lo que profieran todos los jueces y magistrados que conozcan del caso, la discusión es altamente política. Para los defensores del exmandatario, esta condena es lamentable, ya que aunque respetan a la jueza Heredia, no comparten el manejo que dio al juicio, que según ellos no tuvo todas las garantías para el procesado y que habría sido usado por los enemigos políticos de Uribe para sacarlo del escenario político. La senadora por Centro Democrático, Paloma Valencia. Yo no quiero intervenir en el proceso, ni más faltaba, porque para eso hay abogados, pero creo que esta es una prueba reina para que los colombianos podamos tener certezas de lo que pasó. Este es un proceso que está sacudiendo lo más íntimo del país y yo creo que lo importante es que tengamos todas las evidencias que nos permitan tomar una decisión adecuada, que respete la presunción de inocencia y que sobre todo le muestre a los colombianos la verdad. Para los sectores de izquierda, el respeto y cuidado por las decisiones de la juez deben ser indiscutibles y demuestran que nadie en este país está por encima de la ley. Incluso reconocieron el valor del senador Iván Cepeda, quien terminó siendo víctima de este proceso al enfrentar, según ellos, las estrategias dilatorias de la defensa del exmandatario. La senadora por el Pacto Histórico, María José Pizarro. Exaltar que las mujeres, porque la mayoría de quienes participaron en este proceso por parte de la justicia fueron mujeres, tienen la capacidad para impartir justicia, para hacerlo con juicio y desde la imparcialidad. Ahora bien, con esta decisión no significa que el expresidente Uribe irá de inmediato a la cárcel. A la defensa aún le queda la apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, en donde 3 magistrados podrían revertir este fallo condenatorio o eventualmente el proceso podría llegar a la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia. Y si en dado caso el expresidente perdiera en ambas instancias, lo más probable, por varios aspectos como edad, antecedentes y reconocimiento, es que termine en casa por cárcel. Pero habrá que esperar hasta las 2 de la tarde para saber cómo cierra este capítulo de la historia. Aunque la jueza Heredia, la Fiscalía y la Defensa aseguraron que buscarían ser expeditos y evitar una audiencia tan extensa como la del pasado lunes, no hay ninguna certeza de que no se le pida a la togada presentar la totalidad del fallo, que según afirmó, consta de más de 1000 páginas. Andrés Carmona, Blue Radio. Andrés, gracias. 6:27. Hablamos ahora de economía, de la decisión del Banco de la República de mantener sin variación en 9.25% las tasas de interés por segundo mes consecutivo, a pesar de la petición insistente del gobierno nacional, que sigue criticando muy duro al banco, que le responde y dice: nosotros no tenemos motivaciones políticas y menos del corto plazo. Marcela Peña. Hola Ricardo, buenos días. El gobierno vuelve a perder la puja en el Banco de la República y en una decisión que ni siquiera estaba esperando el mercado, el Banco Central mantuvo las tasas de interés en el 9.25%. La idea de recortar las tasas fue apoyada únicamente por 3 de los 7 integrantes del directorio y obviamente el gobierno quedó inconforme. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, dice que la Junta está siendo más papista que el Papa. El presidente Gustavo Petro fue más allá y la acusó de estar apostando con las próximas elecciones. El coro lo hizo el jefe de gabinete, Alfredo Santos,
Saade, que calificó al Banco de la República como enemigo del pueblo. Sin embargo, el gerente de la entidad, Leonardo Villar, defendió la decisión. Que la Junta del Banco toma sus decisiones con base en información, en criterios técnicos y en bien de la nación, así como lo manda la Constitución. No toma sus decisiones con criterios políticos y menos con criterios políticos de corto plazo. El gobierno quiere que se recorten las tasas para reactivar la economía. Paradójicamente, la reactivación de la economía fue una de las razones por las cuales varios miembros del directorio pidieron cautela. La economía está comportándose muy bien. El crecimiento esperado para el 2.7 para el año es 2.7%, pero eso está jalonado fundamentalmente por un crecimiento muy fuerte de la demanda. Una de las pruebas de la reactivación es lo que está pasando en el mercado laboral. El desempleo llegó a su punto más bajo desde 2017. La directora del DANE, Piedad Urdinola. Esta diferencia, tasa de desocupación 8,6%, una reducción de más de un punto porcentual desde el 10.3 que estábamos reportando hace un año. Es estadísticamente significativa esta diferencia. Esa no es la única señal de reactivación. Las cifras de industria y comercio han venido mejorando e incluso la confianza del consumidor repuntó. ¿A qué se debe la reactivación? Le preguntamos al analista jefe de BTG Pactual para la región andina, Munir Jalil. Con una situación de bonanzas que son completamente externas a Colombia, unas remesas. Ser 3% este año. La recuperación además se enfrenta con el desafío de nuevos aranceles por parte del gobierno de Donald Trump, que ya no van a ser del 10%, sino del 20%. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 30 minutos, 10% de arancel adicional para las exportaciones de Colombia hacia los Estados Unidos, sin pena ni tampoco gloria en la revisión de tarifas de Donald Trump, como sin pena ni gloria también otros 90 países de todo el mundo que la sacaron barata por comprarle mucho más de lo que le venden a los Estados Unidos. Números rojos y balanza deficitaria que nos salvaron de castigos adicionales para aquellos países en donde la torta está invertida, es decir, lo que exportan mucho más de lo que importan, como quedó claro con los durísimos aranceles del 25 y 50% a México y Brasil. Este último, el que peor ha llevado el bulto en toda América Latina, más por un tema político que por asuntos económicos o comerciales. Como diría en refrán, en cualquier caso, en tierra de ciegos, el tuerto es rey, y Colombia queda en ese grupo de tuertos con un arancel básico y mínimo del 10%, que en nuestro caso se suma al otro 10% que ya venían pagando desde hace muchos años las exportaciones colombianas, dejándonos con una tarifa total del 20% para entrar al mercado norteamericano. Ahora bien, golpe sin embargo sobre la rentabilidad de las empresas exportadoras, salvo las exentas como petróleo y carbón, pero golpe sobre una gran cantidad de ellas que venden a los Estados Unidos, como golpe igualmente sobre la generación de empleo que ahora mismo está en sus mejores niveles en los últimos 10 años, con una tasa de desempleo en junio del 8.6% en su promedio nacional. Ello gracias a la creación de 831,000 puestos de trabajo. No obstante, más de la mitad, del 53%, fueron por cuenta propia, es decir, por tanto, de rebusque, y en ello tiene que ver la economía subterránea y el aumento en las cifras de informalidad. Gran lastre donde están hoy casi 6 de cada 10 trabajadores colombianos, y gran yunque que podría seguir creciendo una vez se comiencen a sentir los efectos en pleno de la reforma laboral y los mayores costos salariales vía un aumento en el pago de horas extras dominicales, la contratación de los aprendices del SENA y otras arandelas. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:32 de la mañana. La JEP está a un paso de imponer la primera sentencia, la primera sanción en contra del exsecretariado de las FARC. Ya comenzó la audiencia de verificación, es el caso 01, que no es otra cosa que, como su nombre le indica, la corroboración de que están dadas las condiciones jurídicas y técnicas para imponer la primera sanción por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como la toma de rehenes y otras privaciones graves a la libertad.
seguridad. Están documentados más de 21.000 casos, por ejemplo, de secuestro, y una de las verificaciones es si los 7 integrantes del último secretariado de las FARC han cumplido con todos los aportes a la verdad que prometieron. Una vez concluya este paso, el tribunal se tomará 20 días hábiles para emitir la sentencia, que en cualquier caso no será de cárcel física, sino proyectos tendientes a restaurar y reparar el daño que causaron y la firma de un compromiso para que el país no vuelva a ser testigo del dolor que provocó las FARC. Fue una audiencia marcada por reclamos que tienen toda la justificación. Por un lado, al gobierno, porque tienen serias preocupaciones sobre el programa de desminado humanitario que está financiado, entre otros, por fondos de Estados Unidos, con quien hoy la relación es tensa, y al ministro de Defensa, que no ha ido a ninguna de las 3 audiencias que lo han citado de manera formal para fijar y dejar claras las condiciones de seguridad en el territorio donde se van a desarrollar los proyectos productivos y de restauración a las víctimas. Y por el otro lado, el reclamo más contundente es a los exguerrilleros desmovilizados, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda y Timochenko, porque no asistieron a esta importante audiencia como un mínimo gesto de respeto y de reconocimiento a las víctimas que estuvieron presentes. Es así como a casi 8 años de que fuera creada la JEP está a un paso de pronunciar esta sentencia a los llamados máximos responsables que han intentado por todos los medios frenar esta audiencia, en su última instancia con una tutela que fue rechazada de plano, un nuevo recurso que no les prospera en la estrategia de dilatar y de dar largas a la primera sentencia por los delitos que han aceptado a regañadientes y que han relativizado. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6 de la mañana, 35 minutos, y no a todos en el sector de la educación les cuadran las cifras que entregó el ministro Daniel Rojas Medellín. Ayer, el ministro de Educación presentó las cifras del panorama de acceso a la educación superior hasta 2024. Aseguró que en 2 años del gobierno Petro, esta es una evaluación de 2023 y 2024, comillas, se abrieron 190.000 cupos, aunque después dijo que se trataba de nuevos estudiantes, una mezcla de conceptos que ha generado un enorme debate en todo el sector. Para algunos académicos y algunos políticos desde el Congreso hay dudas de la fórmula que está empleando el gobierno y sugieren revisar las cifras alrededor de la educación superior en Colombia. Las cifras publicadas son las del Sistema Nacional de Información de Educación Superior y estaban siendo esperadas en ese sector no solo porque muestran el panorama real de la educación, sino porque sirven para medir el avance en una de las promesas de campaña del presidente Petro, promesa que además quedó consignada dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Se prometió crear 500.000 nuevos cupos. Pues bien, la advertencia de que una cosa son nuevos cupos y otra nuevos estudiantes es la que hizo la representante a la Cámara, Katy Jubinao, advirtiendo que para el tema de educación el gobierno estaría utilizando mal la fórmula, la metodología para evaluar los cupos creados para estudiantes que quieren llegar a las universidades en todo el país. Mejor dicho, que una cosa es abrir cupos y otra cosa estudiantes nuevos que lleguen a programas ya existentes. Más allá de la pelea política entre la representante Jubinao y el ministro Rojas, lo que es un hecho es que esa meta inicial del gobierno de 500.000 cupos creados en 4 años en el gobierno Petro está lejos de cumplirse. Solo van 190.000 y apenas falta un año, lo que permitiría pensar que esta será una promesa que no se pueda terminar de cumplir. Por último, el ministro de Educación destacó otra cifra, que el sistema de educación en el país ya cuenta con 305 instituciones de educación superior, contando públicas y privadas. Es cierto, mientras más universidades, más posibilidades de acceder a un cupo. El problema aquí es el de la financiación para esos estudiantes que quieren ir a la universidad. Estás escuchando Blue Radio. Ser libre es escoger. Y escoger implica siempre renunciar. Cuando nosotros escogemos una posibilidad, le estamos diciendo que no a muchas otras. Y eso necesitamos tenerlo claro. De hecho, es una de las características de las buenas decisiones. Eso trae consecuencias, por ejemplo, en el tiempo. Si tú decides dedicarle tiempo a esta persona, es posible que se lo estés quitando
a este proyecto. Y tiene que ser una decisión consciente, deliberada, desde el propósito de vida. Es así, es nuestra condición humana. Lo importante es que lo hagas sabiendo que lo estás haciendo y que tengas claro cuál es el objetivo. Tú eres una persona valiosa, tú eres una persona capaz, tú puedes siempre salir adelante. ¡Ánimo! Tú sabes. Más que radio. Son las 6:39 minutos, sale el sol en Bogotá y siempre es una buena noticia. Padre Linero, buenos días. Buen día, Ricardo, como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas. Además que viernes, papá, con los zapaticos blancos que mi mamá me compró. Estoy ahí, estoy feliz. Pero hoy sí trajo los zapaticos blancos. No, claro. ¿O nos está timando? Como corresponde. ¿Los puede mostrar, por favor? Claro que sí, sin ningún problema. A ver, por favor. ¿Cómo hacen ahora? Utilería, por favor. Hazme ahí un primer plano. Eso. Y como tiene que ser, vea, como tiene que ser. ¿Sin media? Claro. Por favor, quítese el zapato. ¿Yo acaso soy andino? No. Quítese el zapato. No, eso no puedo. No. ¿Usted está hablando mal de los andinos? De nadie. De los yo no hablo mal de nadie. Yo nunca hablo mal de nadie. 6:39 minutos, sección de Opié, sí, sección de Mexana. Sí, imagino que sí. 6:40 minutos. Ahora podemos oír una salsita ahí en la esquina, tú sabes. Hacemos alguna cosa. Sí, pero son las 6:40. Oye, Ospina, nos tomamos una cosa ahí en la esquina. Tranquilo, ¿Qué culpa tiene las 6:40 de no ser las 5:50 de la tarde? Estamos en Bogotá. Estamos en Bogotá. Sí. Todavía tenemos 12 grados de temperatura. Como le dicen a veces, calma, furia. Tranquilo, calma. Cuca, la que ella sale. Le suena mucho esa palabra. 6:40 minutos. ¿De qué hablamos hoy, padre? De alegría, hermano. Hoy es el Día Internacional de la Alegría. Maravilla, hombre. Entonces, vamos a hablar de alegría, de cómo mantener la alegría. Yo sé que a veces hay noticias, hay dificultades, hay problemas, hay tantas cosas que tratan de opacar nuestra alegría, pero por encima de todo necesitamos mantenernos alegres. Siempre hay que sonreír, siempre hay que buscarle un espacio a la vida para estar tranquilo. 6:40 minutos en Deporte, Ricardo. Primer título de Richard Ríos en el Benfica y la expectativa por el debut de Lucho Díaz en el Bayern Múnich. Hola, Ricardo, feliz mañana para todos. Sí, que sea un día de alegría, como están siendo los días para varias estrellas del fútbol colombiano. Mire, lo de Lucho Díaz, hay mucho detalle, como dice el cuento, mucha letra menuda por contarles de cómo ha sido este aterrizaje inicial de un guajiro que en esencia mañana va a debutar. Le cuento uno. ¿Quién es el traductor improvisado? Se llama Paliña. Es portugués. Sí. Mire que es el mismo escenario que vivió cuando llegó al Liverpool. Su mano derecha de inicio, de apertura al mundo Liverpool fue Diogo Jota, que hoy ya no está entre nosotros. Ahora es Paliña, el hombre que se ha convertido en el puente de comunicación entre el mundo Bayern y el jugador colombiano. Pero hay mucho más. Incluso les vamos a compartir un muy sentido mensaje que ha publicado Mohamed Salah, la figura y goleador del Liverpool, despidiéndose de Lucho Díaz. Le ha dedicado palabras bellísimas al jugador colombiano con el que compartió 3 años y medio vistiendo la camiseta del Liverpool. Y lo de Richard Ríos, ¿cómo es la vieja frase, padre? ¿Del amor al odio? Un poquitico, sí. Hay un paso. Hay un solo paso, ¿cierto? Otamendi y Richard Ríos. Hace mes y pico, ¿sí? Ustedes recuerdan la imagen, la insultada. No se empujaron, no se alcanzaron a jalar el pelo, una cosita por ahí. Hoy se dijeron cosas feas. En Colombia, Argentina. Que apretar aquello. Bueno, mejor dicho, mil vainas intensas. Ahora son los mejores amigos. Son tan parecidos realmente en su manera de ser. Así como la política, en el fútbol también hay unas dinámicas. El fútbol es dinámico. Sí, señor. 6:42 minutos. Y los hinchas de Millo celebran, ya les vamos a contar de su victoria en Copa Colombia. No se ría, padre, porque además le tengo detalles de admiradoras. Dicen, amo cuando el padre Linero canta. Anda. Gracias, muy amable. Dedíquese a eso. 6:42 minutos. Ya les voy a contar de un accidente en el occidente de Bogotá que mantiene cerrada la avenida Ciudad de Cali. Ya les voy a contar detalles de lo que está pasando con la reforma a la salud. Con Coordinadora, el futuro. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio.
Una inusual tormenta de arena afectó ayer a miles de habitantes del centro-sur de Perú. La ciudad de Ica, que queda en una zona además de alta sismicidad muy cerca del Océano Pacífico, a las 3 de la tarde prácticamente se veía como si fueran las 7 de la noche. Ahí están viendo las imágenes. Esas imágenes son de Ica en Perú a las 3 de la tarde. Esa oscuridad provenía de una inusual tormenta de arena que alteró la vida de sus habitantes. Desde Lima, Javier Ávila. Buenos días, Ricardo. Un sorpresivo fenómeno alertó a los peruanos, principalmente a los de la zona costera del sur, pues de pronto se produjeron fuertes ráfagas de aire y arena que alcanzaron los 40 a 45 kilómetros por hora. Los vientos generaron una enorme capa de arena y también originó el levantamiento de polvo, sobre todo en las regiones sur de Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. Los vientos levantaron varios metros de alto el polvo y la arena y muchos conductores tenían que protegerse y tuvieron que detener sus autos. También los transeúntes buscaron refugio en casas para evitar ser alcanzados por la arena. En Lima, varios árboles cayeron, los techos de algunas viviendas se desplomaron y carteles publicitarios salieron volando. Especialistas han señalado que este evento se produce por el anticiclón del Pacífico Sur, que ha provocado el incremento de vientos en el litoral costero. La tormenta de arena ha causado alarma a los peruanos, por cierto, que inicialmente relacionaron el fenómeno con una alerta de tsunami que se dio días atrás, pero que los especialistas han descartado esta relación. El Servicio de Meteorología ha previsto que estos vientos se van a producir en la costa sur y norte del país también en los próximos días y han llamado a la población a la calma y a mantener la seguridad. Desde Lima, Perú, Javier Ávila, Blue Radio. 6:45, hablando del trancón monumental a esta hora en el occidente de Bogotá. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. El trancón específicamente es en la avenida Ciudad de Cali con calle Sexta D en el sentido sur-norte, porque esta madrugada un furgón se volcó sobre la calzada central de esta vía y a esta hora organismos de control de la Secretaría de Movilidad hacen el cierre preventivo porque va a llegar una grúa para realizar las maniobras en el punto. ¿Qué quiere decir? Levantar el carro porque además dejó un reguero un poco grande de aceite. También hay arena sobre la vía y le piden a los pasajeros y también a las personas que van en motocicletas, en ciclas y en carros abstenerse de pasar por este lugar, ya que en segundos llegaría la grúa a poder quitar este vehículo que se encuentra obstaculizando esta vía importante. Le repito, avenida Ciudad de Cali con calle Sexta en el sentido sur-norte. Si usted ve un furgón blanco volcado sobre la vía, mucha atención porque hay aceite y hay arena y en este momento los bomberos y la Secretaría de Movilidad están realizando las maniobras de levantamiento. Muy bien, Nicolás, 6:46, hablando sobre la polémica que sigue en torno al decreto 0858, el decreto por medio del cual el gobierno pretende sacar vía ejecutiva y no por el Congreso la columna vertebral de la reforma a la salud. El ministro del Interior dice que no es así, que espera tener consensos en la Comisión Séptima del Senado. Jessica Gutiérrez. Ricardo, muy buenos días. En la noche de este 30 de julio, el Gobierno Nacional sorprendió con la firma del decreto 0858-2025, con el que reorganiza de forma inmediata el modelo de prestación de servicios de salud en Colombia. Lo que indica este decreto es que se adopta un nuevo paradigma centrado en un modelo preventivo, predictivo y resolutivo de salud. ¿Esto qué quiere decir? Y es que se reorganiza en torno a lo que el gobierno denomina redes integrales e integradas territoriales en salud. Estas redes estarán conformadas por prestadores públicos, privados y mixtos y serán responsables de garantizar la atención integral y continua a los usuarios desde los niveles básicos hasta los más especializados. Otro de los cambios y donde los pacientes sentirán el cambio es a la hora de que los usuarios del sistema deberán ingresar al sistema a través de los centros de atención primaria en salud. Esos son los famosos CAPS y es una figura que ya había sido propuesta en la primera versión de la reforma a la salud que recordemos fue archivada en el Congreso. Este nivel primario abarcará servicios de baja y mediana complejidad. Pero ojo a esto, y es que a pesar de que las EPS no desaparece, tendrán unas nuevas funciones que son más claras, como la articulación de redes y seguimiento de resultados, pero sin la posibilidad de manejar recursos, aunque conservan la facultad de contratar directamente los servicios. Una de las primeras reacciones sobre este tema fue la de Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, agremiación que representa a las EPS de régimen contributivo. Hemos advertido cuando salió a consulta pública en el mes de marzo, abril, que muchos de los
los cambios que estaban introducidos allí modificaban primero lo que está previsto en la ley, con una advertencia de ilegalidad y de inconstitucionalidad en primer lugar. Por su parte, desde el gobierno, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el decreto sobre el sistema de salud no toca la columna vertebral de la reforma a la salud que próximamente se discutirá en el Congreso de la República. Lo que deben entender los medios, porque creo que han exagerado la verdad, es que no toca para absolutamente nada lo que es la naturaleza, la columna vertebral y su idea principal, el que está ahora en el Congreso de la República. Eso es lo importante, porque están diciendo que el decreto salió porque hay una mesa directiva, etcétera, etcétera. Algunos sectores aseguran que esta medida no soluciona en absoluto la actual crisis del sistema de salud y afirman que la postura del gobierno busca desconocer las fallas estructurales que afectan gravemente el sistema. Pues ante esta situación se pronunció Agamenón Quintero, representante de sociedades científicas. ¿Qué sentido tiene que el gobierno presente un proyecto de reforma a la salud en el Congreso y de la nada expida en la práctica la reforma de la salud a través de un decreto? Adicionalmente, que esto no soluciona nada la actual crisis de la salud. Igualmente, representantes de los pacientes rechazaron el decreto y lo calificaron como una amenaza. Así lo expresó Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Profesores, ahora Jaramillo quiere utilizar a 52 millones de colombianos como ratones de laboratorio para sus caprichos de acabar con la salud de los colombianos. FENALCO también alzó su voz. Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, aseguró que el gobierno suplanta al Congreso y pone en marcha la reforma de la salud por la puerta de atrás. Este decreto expedido por parte del Ministerio de la Salud asegura más el manejo de los recursos de la salud en manos de los políticos y los politiqueros. Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que señala que esta medida hace parte de las acciones que el Gobierno Nacional ha venido impulsando en corto y mediano plazo. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Los aranceles de Estados Unidos, que se mantienen en el 10% para Colombia, se vienen cobrando desde el pasado 2 de abril. Ese 10% aplica para todas las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos, para el café, para las flores, los aguacates, entre otros. En medio de las tensiones con el gobierno del presidente Trump y de la arremetida de impuestos a todas las economías del mundo, la buena noticia para Colombia es que el arancel... Colombia no sufre variaciones con su arancel, con los aranceles a los productos colombianos ingresando a Estados Unidos, se mantiene en la tasa base global del 10% desde esa época, es decir, que los productos colombianos mantendrán esa misma situación, ese mismo tratamiento en los mercados estadounidenses, luego del anuncio que hizo en las últimas horas sobre nuevas tarifas el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia es Germán Bahamón, es el gerente de la Federación de Cafeteros. Doctor Bahamón, buenos días. A usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia de Blue Radio. Doctor Bahamón, teniendo en cuenta que para Colombia no cambian las cosas, desde abril vienen similares con un arancel del 10% a sus productos ingresando a Estados Unidos, pero que sí cambia para países que eventualmente tienen afectaciones en sus exportaciones de café a Estados Unidos. ¿Cómo queda el sector de los caficultores? ¿Cómo queda la exportación de café a Estados Unidos desde Colombia? Ricardo, el primer mensaje que quisiera transmitirle a la opinión pública es que debemos seguir con prudencia. Nosotros no queremos en este momento ni lamentarnos ni hacer un llamado a la victoria porque hay una distorsión en el mercado. Lo que nos preocupa en este momento es esa distorsión. Hoy teníamos un mercado que es maduro, un mercado que venía en crecimiento en los últimos 25 años, que muestra que hay una oportunidad para los colombianos en el café mundial y que tiene un socio principal que se llama Estados Unidos. El 40% de nuestro producto café se va para los Estados Unidos a satisfacer esa demanda. Lo que está ocurriendo en este momento, obviamente, es una distorsión del mercado. No estamos contentos con tarifas. Nadie puede estar contento con tarifas, pero en este momento quedamos con un 10% de tarifa arancelaria para exportar nuestros productos a los Estados Unidos y hay países que tienen una diferencia. Nosotros debemos tener un contexto mundial
Indonesia, Vietnam, países centroamericanos y Brasil. Brasil, siendo el principal productor de café del mundo, hoy sigue en un proceso de negociación y veremos hasta dónde va a llegar esto. Al día de hoy, la fotografía del momento lo tiene con 50% de arancel y nosotros con 10%. Eso diría que tenemos una ventaja competitiva. Lo importante es entender que estas ventajas competitivas también generan retos como qué va a ocurrir para abastecer esa demanda, porque nosotros no podemos cambiar de la noche a la mañana el café que teníamos ya con nuestros clientes europeos para un mercado estadounidense. ¿Y qué pasa en el momento en el que Brasil vuelva a tener una tarifa arancelaria similar o igual a la de Colombia? Entonces, no estamos muy a gusto todavía con lo que está ocurriendo. Nos parece que es demasiado importante que tengamos prudencia, que tengamos calma y que veamos cuáles van a ser las oportunidades y los retos que supone esta nueva tarifa arancelaria. ¿Cuál es el mercado del café colombiano en Estados Unidos, doctor Bahamonde? Se lo pregunto porque hay expertos que dicen que esto no tendría efectos tampoco positivos para el café colombiano, porque el café vietnamita y el café brasileño van a otro tipo, a otro segmento del mercado estadounidense, distinto al mercado al que llega el café colombiano. Mire, lo importante es lo siguiente. Claramente, si tenemos, por ejemplo, el vietnamita tiene una función especial en la industria y es este café que es liofilizado o café soluble. Ese café soluble, nuestro producto no es el más apetecido para café soluble, es un producto que tenga unas características diferentes en términos de calidad, y nuestro producto está yendo a las tiendas de especialidad y a las tiendas de retail de los Estados Unidos. Nosotros sí competimos directamente con el mercado brasilero porque es arábica. Ellos lo que más exportan a los Estados Unidos es café arábica, es decir, nuestro café también arábica, ahí sí competimos nosotros. Vietnam tiene un café robusta que es de diferente calidad y va a otro tipo de uso. Para nosotros en este momento, ¿qué es lo preocupante, Ricardo? Y yo creo que ese sí es un llamado que debemos hacer las autoridades colombianas. Cuando hay una distorsión de este mercado, lo que puede generar es un incentivo perverso para el influjo de un café brasilero para Colombia. Hay que tener a ICA, hay que tener a la DIAN, hay que tener a las autoridades colombianas, y eso es un llamado al gobierno a que en el dado caso que estas sean las condiciones que se mantengan, no se vaya a generar ese incentivo perverso para unas importaciones de café de otros destinos, llámese Brasil o llámese Perú, y que tengan la posibilidad de reexportar. Es bien importante dejar esto claro y hacer un llamado. Esto es algo que ya hemos venido conversando con ellos, incluso ayer conversé con la SAC, porque es bien importante que los productos nuestros que vayan a quedar con una diferencia de tarifa arancelaria no vayan a ser sujetas de este influjo de otros tipos de países, y para eso necesitamos las autoridades. Pero entonces, en ese caso, doctor Bahamonde, estaríamos hablando de un efecto cascada. ¿Está pidiendo usted salvaguardas puntuales para el Brasil, aranceles también en específico para el café que venga de Brasil? ¿Y cuánto ya importamos hoy desde ese país? No, yo no he dicho en este momento nada en torno a unas salvaguardas o a unos aranceles. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estos incentivos que se pueden generar debido a que haya una diferencia tan grande en el arancel de Brasil y el arancel de Colombia podrían ser un incentivo perverso para el influjo de café. Colombia hoy permite la entrada de café de cualquier origen. Tenemos este mercado, este libre mercado, y permite la entrada de cualquier origen. Nosotros incluso en este momento, en los últimos 12 meses, hemos importado a Colombia, o se ha importado, no la federación, se ha importado alrededor de 600,000 sacos de café de diferentes orígenes, porque hay una necesidad para el consumo interno, porque como le decía, hay muchos que necesitan este tipo de productos para algún producto soluble o algo por el estilo, y nosotros lo que queremos en este momento es ver que hay una distorsión del mercado. Esa distorsión del mercado requiere que haya autoridades que estén poniéndole el ojo para que tomemos todas las medidas necesarias. Si vamos a ver las fronteras que está ocurriendo, y que ese influjo, si lo va a permitir el gobierno como hoy lo tenemos en los acuerdos internacionales, pues sea bien controlado. Doctor Bahamonde, muchas gracias.
Ricardo, a usted muchísimas gracias. 6:58 minutos. El presidente de la Asociación de Exportadores de Colombia, de Analdex, es Javier Díaz Molina. Doctor Díaz, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Ricardo, muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Esto ha sido un poquito turbulento, ha sido un poco confuso el tema de la comunicación de estas tarifas. Al final quedamos confirmados con el 10% de arancel que venía para los productos colombianos desde el 2 de abril pasado. ¿Esto qué significa para los exportadores? Teniendo en cuenta lo que se anunció hoy es que a varios países sí les aumenta el arancel desde Estados Unidos. Sí, Ricardo, como usted señala, la orden ejecutiva no trae una redacción muy afortunada, es confusa. Anoche la primera interpretación, la lectura era que quedábamos con el 20%. Y después se hizo la aclaración incluso por parte de la Casa Blanca, que no eran adicionales, que era el 10%, entonces quedamos satisfechos. ¿Cómo estarán las cosas en el mundo que quedamos satisfechos con un arancel del 10%, cuando deberíamos tener 0%? Tenemos un TLC con los Estados Unidos que debería ser respetado, pero eso muy seguramente va a ser objeto de negociación. Lo que no sabemos es cuándo nos corresponde esa negociación. En el entretanto, pues quedamos en una situación comparativamente favorable con nuestros competidores. Tenemos el mismo arancel o un arancel inferior frente a algunos de ellos. Excepción esta del caso de México, que no ha terminado la negociación y que tienen por ahora 0% de arancel para la gran mayoría de sus productos. Por ejemplo, en el aguacate Hass, ellos siguen teniendo 0, mientras nosotros 10. Sí, doctor Díaz, usted habla de ventajas competitivas y digamos que una primera foto uno sí podría sacar esa conclusión, pero sí con este escenario tan volátil que cada semana, cada 90 días hay pausas, van y vienen, no hay incertidumbre. Ahora tenemos un plazo de 7 días para que supuestamente entren en vigor estos aranceles. Para los empresarios hoy en Colombia que se están sentando y viendo esta fotografía, ¿están en medio de incertidumbre o sí piensan que pueden aprovechar esta situación de las tarifas? No, indudable que es una situación de incertidumbre, porque estos aranceles no son definitivos. Van a ser definitivos en la medida en que se negocie por parte de cada uno de los países. Entonces, la aspiración nuestra es poder llevar ese arancel a 0. Y si no, un second best sería lograr que la buena parte de nuestros productos de exportación a los Estados Unidos, incluso aquellos que no se producen en los Estados Unidos, vayan a 0. Ellos no producen café. ¿Por qué nos van a castigar con un arancel para café? Si nosotros no tenemos un superávit comercial con Estados Unidos. El superávit lo tienen ellos. Y todo este tema, los aranceles, lo lanzó Trump diciendo, vamos a castigar a aquellos países con los cuales tenemos déficit comercial, porque les compramos mucho y no nos compran nada. Ese no es el caso de Colombia. Entonces, tenemos unos aranceles definidos, pero la negociación de cada uno de los países va a definir dónde queda cada uno, en qué nivel arancelario.